tal? Hoy estamos en la semana número 2 y vamos a tocar el tema de el computador segunda parte. Hoy estamos en el curso de herramientas informáticas. Quien te habla es tu profesor Rafael Juan Cherre, docente de Carrión. Estaremos hablando el día de hoy acerca de lo que es el software, dispositivos de entrada, salida y mixtos, que ya lo habíamos visto la clase pasada. Y también hoy estaremos descubriendo todos los tipos de impresoras que existen. Para ello entonces vamos a ir a nuestra segunda parte. Vamos por los saberes previos. Ok, en estos saberes previos vamos a ir viendo exactamente si conoces o tú puedes identificar algunos de estos componentes. Esta imagen es una imagen un poco ya antigua, de varios años atrás, ¿no? Pero todavía es como recordar un poco, ¿no? La CPU, ¿no? Esta caja metálica, el CD-ROM, la disquetera, el monitor, el escáner, el parlante, la cámara y video que hasta ahora se usa, las impresoras, los mouse y también lo que es el teclado, ¿no? Y también lo que es el zip drive. El zip drive es un dispositivo de almacenamiento de información. Y bueno, y ahora que están de moda las notebook y la laptop. Entonces, seguramente algunos otros componentes ustedes han ido identificando dentro de nuestro trabajo. Aquí vamos a ver, usemos el chat para responder cómo está compuesto nuestro computador. Entonces yo les he puesto aquí la parte interna, como ven ustedes, la fuente, el cooler, el procesador, la placa madre, la tarjeta gráfica, RAM, la tarjeta de audio, algunos puertos, lo que es la unidad óptica y el gabinete. Hay más dispositivos. Es así como es la parte interna de nuestra computadora. Ahora nuestra institución nos da un video para poderlo revisar. Veamos el video. Buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre los componentes de un ordenador y de sus utilidades. Quiero aclarar que este vídeo es un vídeo general, es decir, no voy a adentrarme mucho en los temas, ya que si no la duración de este sería muy elevada. La idea general de la placa base es que es una estructura en la cual están conectadas todas las partes del ordenador, es decir, vamos a poder encontrar conectados los discos duros, las tarjetas gráficas, las tarjetas de vídeo, las luces, los ventiladores, los procesadores, es decir, va a estar todo conectado. Por lo tanto, podríamos resumir su utilidad en mantener conectadas todas las partes del ordenador. La función de un procesador o microprocesador es la de interpretar instrucciones y procesar los datos de los programas. Su velocidad se mide en hercios, por lo que cuanto más hercios, más velocidad. Otro aspecto importante de los procesadores son los núcleos. Los núcleos van a actuar como factor multiplicador de los hercios, por lo que podemos llegar a la conclusión de que si tenemos un ordenador con 3 GHz por núcleo y ese ordenador tiene 2 núcleos, tendrá menor velocidad que uno con los mismos números de gigahercios por núcleo, pero que tenga 4 o que tenga 8. El microprocesador va a estar siempre situado en el zócalo de la placa base, una estructura en la cual se inserta el procesador. La memoria RAM o Random Access Memory, lo que se traduciría como memoria de acceso aleatorio, es la memoria en la que el ordenador guarda los datos que se están utilizando en el momento presente, o sea, justo en ese mismo momento. El almacenamiento es considerado temporal, ya que los datos y los programas permanecen en ella hasta que el ordenador se apague. Por eso, por ejemplo, cuando estamos escribiendo un documento Word y se nos apaga el ordenador, perdemos todos los datos, porque la memoria RAM es una memoria temporal. Eso sí, para guardar el documento habría que guardarlo en la memoria ROM, que es lo que viene a ser el disco duro, que eso lo veremos ahora. Los discos duros se caracterizan por poder almacenar una gran cantidad de información. Por lo tanto, podríamos decir que su utilidad es la de almacenar información, de almacenar datos, por pequeños que sean.
A diferencia de la memoria RAM, al apagar nuestro dispositivo, todo lo que se haya guardado en el disco duro permanecerá intacto. La unidad óptica o lectores de CD y DVD se encargan de, mediante un láser, leer y grabar archivos en forma de disco. La función de la tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo consiste en procesar la información que recibe y convertirla en imágenes que el monitor o televisión pueda mostrar. Podríamos resumir las tarjetas gráficas de dos tipos: las tarjetas gráficas integradas, es decir, vienen con el procesador, aunque estas no sean de muy buena calidad. En el otro bloque podríamos denominarlas coloquialmente como tarjetas gráficas aparte. Estas tarjetas normalmente son de mayor calidad y no están integradas en el procesador. La fuente de alimentación, aparte de suministrar energía a nuestro equipo, también se va a encargar de transformar el gran voltaje que posee la corriente, es decir, los enchufes a los que conectamos el ordenador, en un voltaje bastante menor, ya que si no, nuestro ordenador se rompería. La caja o gabinete de un ordenador se va a encargar de proteger a este. También nos proporcionará los USB de la parte delantera de la caja y también nos proporcionará los conectores, como los de micrófono o altavoz. Aparte de la función protectora, otra de las funciones más importantes de un ordenador es la de la ventilación. Una buena caja siempre tendrá una buena ventilación, que evitará que nuestros componentes se quemen y se estropeen. Aparte, también evitará que se generen muchos ruidos y nuestro ordenador se apague porque sí. El proceso de ventilación de un ordenador se puede resumir en tres fases. Primero, entra el aire frío por delante de la caja, que está señalada en color azul. Después, los distintos componentes como la fuente de alimentación, la tarjeta gráfica, el procesador, que está señalada en lila, generan calor. Ese calor más tarde se va a expulsar por la parte de atrás de la caja, que está señalada en color rojo. Entonces, al entrar aire frío y al expulsar aire caliente, va a haber un flujo continuo de aire fresco, el cual va a enfriar el ordenador, por lo que no se va a quemar ningún componente ni se va a estropear. Gracias por ver el vídeo. Si me podéis dejar un like lo agradecería, ya que es el primer vídeo que edito y que subo. Gracias, adiós. Muy bien, chicos, ya hemos visto entonces esta primera parte introductoria acerca de la computadora y la parte interna. Bien, el logro de la clase el día de hoy va a ser que al finalizar la sesión, ustedes van a realizar el reconocimiento de la parte lógica de lo que es el computador. Para ello entonces vamos a ver nuestro temario. Entonces hablaremos del hardware y el software, los dispositivos de entrada, salida y mixtos, y también los tipos de impresora. Mucha atención porque hay un trabajo final por el cual lo tienen que hacer de manera individual. Y también el día de hoy van a trabajar en grupo, chicos, ¿ya? Van a armar su grupo, y le van a poner un nombre al grupo, ¿ya? Entonces eso me lo van a poner al finalizar esta parte de lo que es la tarea. Listo. Seguimos entonces, ya sabemos que el temario, periféricos y lo que son la impresora. Vamos por la primera parte relacionada a lo que es el software. ¿Qué cosa es el software? El software es la parte lógica de nuestra computadora. Es el conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar diferentes tipos de tareas. Te contaré que si no hay software, obviamente nuestra computadora no podrá funcionar. ¿De acuerdo? Porque el sistema operativo es el alma de la computadora. Y también el alma de la computadora son los programas que tenemos. Por eso se llama software, ¿no? Porque es la parte lógica. Tú no puedes agarrar el YouTube, por ejemplo, el que vemos aquí, ¿no? Tú no lo puedes tocar, ¿no? Entonces todo aquello que tú no puedes tocar, pero sí puedes ver, podría ser la parte de lo que es el software.
y está compuesto por los programas que tú estás observando aquí. Veamos. El software se dice que es imprescindible para cualquier sistema informático o basado en informática, ¿ya? Entonces, cualquier tipo, puesto que sin él, este no funcionaría. Pero también tenemos que decir que el software es quien da las órdenes a nuestra computadora. Es quien indica qué debe hacer cada máquina con sus elementos. Imagínate un tomógrafo computarizado. ¿Tendrá un software? Por supuesto. Debe tener un software para escanear y para hacerle caso a la unidad central de proceso que la vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Entonces, un ordenador sin software sería simplemente un conjunto de chips, cables, ¿de acuerdo? Periféricos e interruptores totalmente inerte y sin función alguna. Por eso decimos de que el software, quien ordena todo ese material, lo reconoce, le asigna una función según sus características y permite que funcione todo en su conjunto. No solamente es una computadora, te aclaro un poco más. Por ejemplo, un tomógrafo 3D tiene que tener también una parte interna llamada pues el procesador. Y ese procesador obviamente tiene instrucciones grabadas, pero debe tener instalado un software. Porque tú quieres hacer, por ejemplo, una tomografía al cerebro, ¿no? Entonces no se va a ir a los pies, no se va a ir al estómago, ¿no? Entonces tú tienes que indicarle a la computadora a través de un software cómo es que tú quieres ese tipo de tomografía. Vamos a ver ahora un video acerca de lo que es nuestro software. Veamos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan en los diferentes lugares. Con ustedes una vez más, el profesor Ronaldo. Y hoy trataremos un tema muy importante, que es el software. Y sin más que decir, comencemos. El software es el otro componente básico de la informática. El ordenador no realiza ninguna tarea o acción sin su presencia. Lo que el usuario percibe en un entorno gráfico, o sea, multimedia, que facilita el manejo y la interacción con el programa. Hay infinidades de software dentro de pequeños programas que realizan pocas tareas, pero muy específicas, o grandes programas que realizan multitud de tareas. Los profesionales que crean el software se les denominan programadores y utilizan lenguajes específicos de programación. Estos lenguajes son similares a los idiomas que permiten entenderse con el ordenador y escribir instrucciones que generen nuevos programas. El término software fue usado por primera vez en este sentido por John Tukey en 1957 en la ingeniería del software y las ciencias de la computación. El software es toda la información procesada por los sistemas informáticos, programas y datos. Se conoce como información al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático. Vamos a ver, se clasifican, si bien esta decisión es un poco algo arbitraria, se podría, a veces un poco confusa, podemos clasificar el software en tres grandes tipos. Tenemos el software de sistema, el software de programación y el software de aplicación. Ahora vamos a ver qué es el software de sistema. Su objetivo es vincular adecuadamente al usuario y al programador de los detalles del sistema informático en particular que se usa, aislándolo especialmente el procesamiento referido a las características internas de memoria, disco duro, puertos y dispositivos de comunicación, como es la impresora, pantalla, teclado, etc. El software de sistema procura al usuario y al programador adecuadas interfaces de alto nivel, como el controlador, herramientas y utilidades de apoyos que permiten el mantenimiento de un sistema global. Incluye entre otros como son el sistema operativo, controlador de dispositivos, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores, utilidades y muchos otros. Ahora hablaremos sobre el sistema operativo. Un sistema operativo, entre paréntesis pondremos SO,
Es el software básico de una computadora que permite una interfaz entre el resto de todos los programas del ordenador, los dispositivos del hardware y el usuario. Son programas que hacen que el ordenador funcione de forma general, es decir, que responda a las instrucciones generales como leer un disco, imprimir un documento, representar una fotografía o dibujo, reproducir un sonido o instalar programas. Tenemos algunos ejemplos de sistemas operativos, como es Windows, Mac, Linux, Unix, Solaris y muchos otros. También tenemos algunos ejemplos de sistemas operativos móviles, como el Xiaomi, el Android, el iOS, Windows Home, WebOS, BlackBerry y otros. Ahora veremos el software de programación. Es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas informáticos usando diferentes alternativas y lenguajes de programación de una manera práctica. Incluye básicamente editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores. Ahora hablaremos sobre el software de aplicación. Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Incluye, entre muchos otros, aplicación de control de sistemas y automatización industrial, aplicaciones ofimáticas, software educativo, software empresarial, base de datos, telecomunicaciones, videojuegos, software médico, software de cálculo numérico, simbología, software de diseños aislados y muchos otros. Software de aplicación, también aplicaciones instalables. Son programas que tienen que estar instalados para que realicen sus funciones. Tienen que ser compatibles con el sistema operativo que tenga el ordenador. Vamos a señalar las más habituales. Tenemos el antivirus o el antiespías. Se activan en el mismo momento que se ponen en marcha el ordenador y permanecen alertas para detectar cualquier amenaza que trate de introducirse en el disco duro. El Internet, navegadores web, nos abren la puerta a todos los recursos y aplicaciones que hay en el Internet. Tenemos Explorer, Mozilla, Google Chrome, Safari, Opera y otros muchos, ¿no? Ofimática. Se llaman ofimática al equipamiento de hardware y software usados para crear, coleccionar, almacenar, manipular y transmitir digitalmente la información necesaria en una oficina para realizar tareas y lograr objetivos básicos, como aplicaciones básicas suelen llevar procesadores de texto, en este caso Word, hojas de cálculo, Excel, base de datos, Access, presentación de diapositivas, PowerPoint. También tenemos los gráficos. En la mayoría de los casos, fotos, documentos escaneados. Estas imágenes son modificadas para optimizar, manipular, retocar, etc. En fin, de alcanzar una meta deseada. Tenemos el Paint, Photoshop, Blink, CorelDRAW y muchos otros. Multimedia. Escuchamos músicas, reproductores de música, ¿no? Tenemos el Windows Media Player, el VLC, editor de videos, Adobe Premiere, Pinnacle, Final Cut y muchos otros. En conclusión, es todos los programas que tenemos en la computadora, cosas que no podemos tocar con nuestras manos. Eso viene a ser software, ya sea un sistema operativo, un programa, cualquier cosa que no podemos tocar con nuestras manos. Si te gustó este video, comparte con tus amigos, dale manito arriba y hazle clic en la campanita, así podrás estar al tanto de todos los videos que subimos. Muchas gracias por tu atención prestada. Conmigo será hasta acá, hasta la próxima. Muy bien, chicos, hemos visto ya algunos tipos de software que existen, ¿no? Y por ahí hay una pregunta de qué es un programador, ¿eh? ¿Qué es un programador? ¿De acuerdo? Y tiene que ver mucho con lo que es el software, ¿no? De programación, que es con que la persona lo que hace es programar una computadora, cualquier tipo de dispositivo puede programar, ¿ya? Entonces esos son los famosos programadores. Bien, y obviamente que todas las computadoras tienen que tener un disco duro, pues si no tienen un disco duro, imagínate, ¿no? Ahora vamos a ver justamente los periféricos de entrada, salida y mixtos, ¿no? Tenemos un trabajo también de estos dispositivos. Anda apuntando, mucha atención. Los periféricos de entrada
en informática, ¿de acuerdo? Un periférico de entrada es un dispositivo ya utilizado para proporcionar datos y señales de control a la unidad central de procesamiento de una computadora. A pesar de que el término periférico implica a menudo el concepto adicional, pero no esencial, muchos periféricos son elementos fundamentales para un sistema informático. Cuando hablamos de periféricos, hablamos de esas partecitas que tiene la computadora, ¿no? Por ejemplo, una partecita fundamental que tiene, que se le llama periférico, es el teclado, ¿no? Es el famoso teclado, ¿no? Hablamos del teclado, al teclado físico, ¿no? Porque los celulares hoy en día tienen también un teclado, pero es un teclado virtual, ¿ya? Entonces es táctil nada más. Ahora bien, sin embargo, al ser las fuentes primordiales de entrada, se puede considerar como extensiones también de lo que es el sistema. Mira, otro dispositivo es un mouse, ¿de acuerdo? Es un mouse. Veamos. ¿Cuáles son los dispositivos de entrada? Es cualquier periférico. Mira, la palabra periférico, ok, acuérdate, son las partes de la computadora, ¿no? Dispositivo del equipamiento, del hardware del computador. Ese es un periférico, ¿ya? Entonces, pero hay un dispositivo de entrada. Es con que yo entro información. Con un teclado ingreso información. Con un mouse ingreso información. Y con un micro también ingreso información. Que es lo que estoy haciendo en estos momentos y ustedes me están escuchando. Ejemplos, tenemos el teclado, el ratón óptico, el escáner, micrófono, joystick, el gamepad o controlador de videojuego, que están conectados a la computadora y son controlados por microprocesador. ¿De acuerdo? Entonces estos son algunos dispositivos de entrada. Veamos un video donde vamos a ir entendiendo un poco más los dispositivos de entrada. En este video vamos a aprender las características principales de los dispositivos de entrada. El teclado sirve para introducir datos en la computadora y permite al usuario establecer una forma de comunicación. Cuando se pulsa una tecla, se decodifica y se traduce a la unidad central de proceso, generalmente en código ASCII, que tiene 256 caracteres. En el teclado de una computadora vamos a encontrar distintas partes: el teclado principal, el teclado numérico, las teclas de funciones y las teclas especiales. En el teclado principal figuran las letras del alfabeto, los números y los signos de puntuación. El teclado numérico está ubicado a la derecha del teclado principal y contiene, además de los 10 dígitos, los operadores aritméticos como la adición, la sustracción, la multiplicación y división. Y las teclas de función están ubicadas en la parte superior del teclado principal. Se identifican con la letra F seguida de un número y responden a ciertas funciones específicas del programa en uso. El mouse es un dispositivo de entrada que, al ser desplazado sobre una superficie lisa, envía a la computadora los datos sobre el movimiento que el usuario está haciendo. En base a esa información, la CPU calcula la posición horizontal y vertical que debe tomar en la pantalla el puntero. Este dispositivo se convirtió en imprescindible en el momento que los programas con interfaz gráfica como Windows comenzaron a ser utilizados masivamente. El micrófono es un dispositivo que, conectado a la placa de sonido, permite el ingreso de audio al sistema. El escáner me va a permitir trasladar a la computadora en forma digital cualquier fotografía o texto en formato papel. Una vez que se pasa por el escáner, un documento impreso queda en un archivo listo para usar. Si es una imagen, se puede modificar e imprimir con un software de edición gráfica. Si es un texto, se puede trabajar normalmente con cualquier procesador de texto. La cámara web o webcam es otro dispositivo de entrada que me va a permitir digitalizar y almacenar fotos y videos. Es especial para realizar videollamadas. El lápiz óptico tiene un aspecto exterior similar a un lápiz. Uno de sus extremos es puntiagudo y se puede apreciar un haz de luz. En el otro extremo tiene un cable que lo conecta a la computadora. El lápiz se sitúa sobre la pantalla de forma que el detector pueda recoger la luz y transformar esa luz en una señal eléctrica, mientras el usuario dibuja sobre la pantalla. El joystick es un dispositivo que se conecta a la computadora para controlar de forma manual un software, especialmente juegos o programas de simulación.
Bien, chicos, hemos visto casi la mayoría de dispositivos de entrada de información. Entonces, aquí es importante recordar estos tipos de dispositivos porque lo tenemos dentro del trabajo final. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay otros dispositivos también llamados periféricos de salida y periféricos mixtos. Entonces ya tenemos los tres, de entrada, salida y mixto. ¿Qué cosa es un periférico de salida? Los dispositivos de salida son aquellos que reciben información en la computadora. Su función es inminentemente receptora y por ende están imposibilitados para enviar información. Entre los dispositivos de salida más conocidos están la impresora, el plotter, la grabadora, la pantalla o monitor o también el proyector de video. Entonces son dispositivos de salida, ¿ya? Entonces es porque reciben la información de la computadora y la transmiten, ¿de acuerdo? Y la transmiten. Obviamente que una impresora tiene que recibir información de una computadora. Solita no hace nada, ¿de acuerdo? Bien. Y los dispositivos mixtos, ¿no? Los periféricos de comunicación facilitan la interacción entre dos o más computadoras o entre una computadora y otro periférico externo a la computadora, permitiendo interactuar con otras máquinas o computadoras, ya sea para trabajar en conjunto o para enviar y recibir información. Tenemos el módem, el router, el USB, el DVD o la pantalla también táctil, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los celulares que hoy en día usamos tienen pantalla táctil. Entonces, es un dispositivo de tipo mixto, ¿de acuerdo? Porque tiene esa pantalla táctil. También el módem, ¿no? Es un dispositivo mixto también, porque ingresa también y sale información. Entonces, cuando hablamos de un dispositivo mixto es porque es una combinación de entrada y salida. Funciona de las dos partes. Por eso se llaman dispositivos periféricos mixtos. Ahora vamos a ver un video de los dispositivos de salida. Veamos. Los dispositivos de salida. ¿Qué son los dispositivos de salida? Los dispositivos de salida son dispositivos físicos que conectan al ordenador, pero no forman parte del núcleo básico. Los dispositivos de salida cumplen una función muy básica. Es mostrar o proyectar información al exterior del ordenador. Esto permite comunicar a los usuarios con sus equipos de manera más dinámica. Se preguntarán, ¿cómo evolucionaron los dispositivos de salida? El primer dispositivo de salida fue creado en 1887. Se creó el altavoz, que funcionaba como un traductor de señales electroacústicas utilizada para la reproducción de sonidos. En 1930 se crearon los auriculares. Los auriculares traducían las señales que se recibían electrónicamente originadas de una fuente electrónica. Ellos utilizaban el puerto común denominado 3.5 jack. En 1950 surge el primer proyector electrónico, siendo un aparato que recibía una señal de video y proyectaba la imagen correspondiente en una pantalla. En 1960 se crea el primer plotter. Los plotters en aquel momento tenían una función básica: realizar impresiones de gran tamaño que no se podían realizar a través de impresoras ordinarias. Luego de la creación del plotter, en 1970 surge la primera impresora, un dispositivo que convertía las señales digitales a analógicas. Llegando al final de nuestro recorrido, en 1981 surge la creación del primer monitor. Hemos escuchado que los dispositivos de salida han facilitado en gran medida la vida de las personas discapacitadas. Pero ¿cuáles son estas facilidades que se les brindan? A continuación, analizaremos a detalle cada una de ellas y un ejemplo de algunos. Tomamos por ejemplo la impresora Braille. La impresora Braille consiste en un dispositivo que se encarga de proyectar físicamente o perforar físicamente algún elemento, creando señales Braille, señales que las personas son capaces de detectar y leer solamente con la palma o con los dedos. Tenemos los magnificadores. Los magnificadores no solamente involucran pantallas que son capaces de capturar y aumentar el tamaño.
En el siglo XXI se han desarrollado pantallas capaces de brindar información adicional, analizar, procesar y realizar búsquedas con las imágenes que ellos capturan. La línea Braille consiste en un dispositivo que captura señales eléctricas y las transforma en mecánicas. Mediante un motor, permite proyectar físicamente sobre la línea diversos puntos formando un código Braille. Estos pueden ser interpretados por aquellas personas que no tienen vista, de manera que pueden leer cosas como texto, libros o incluso la hora desde un reloj Braille. Uno de los proyectos más codiciosos del mercado y que apenas está en sus tempranas etapas de desarrollo son los generadores de audio. Estos a base de distintos software, conexiones inalámbricas y software de inteligencia artificial que permite traducir las palabras, entender sentimientos y repetir oraciones con distinto tono según la entonación que el escritor quisiera darle. Le permite realizar lecturas y transmitir la información mediante audio para aquellas personas que desean leer pero no cuentan con el sentido de la vista. Existen muchos dispositivos que hace 10 años se creían imposibles y hoy en día existen. El Take es un smartphone diseñado por la compañía Smart Technologies. Mediante el Take se pueden crear imágenes holográficas que se proyectan en el aire. Esto trae muchas ventajas, como por ejemplo ver imágenes holográficas en 3D sin necesidad de gafas 3D, o para poder trabajar con diseños animados desde cualquier ángulo, algo muy útil para diseñadores e ingenieros. El PillCam. La PillCam es una cápsula que captura imágenes a través de 2 cámaras situadas en cada uno de sus polos. La impresora 3D es uno de los proyectos más ambiciosos del mercado digital. Es una máquina capaz de realizar réplicas en diseños de 3D, creando piezas o maquetas volumétricas. Decimos que este es uno de los proyectos más ambiciosos porque se involucra en las distintas ramas de la ciencia, tanto en ciencias de la salud creando implantes y huesos artificiales, así como creando piezas para robots, creando infraestructura, creando componentes digitales, entre otros. Los dispositivos de salida, en conclusión, son sumamente importantes para el desarrollo de la tecnología, no solamente para aquellas personas inválidas que tienen dificultades para interactuar con un equipo, sino para cualquier persona que quiera aumentar su capacidad máxima de interacción con los equipos que maneja. Desde proyecciones hasta piezas artificiales, cualquier dispositivo de salida supone una nueva medida para poder comunicar el mundo digital con el mundo real, y quizás, en algún momento, sea uno solo. Muy bien, chicos, hemos visto ya un poquito más el avance, ¿no?, de los dispositivos periféricos en el ambiente médico, que ustedes deben de estar familiarizados o familiarizadas dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Recuerda que una enfermera técnica o un enfermero técnico tiene que conocer estos tipos de dispositivos, porque tú te estás preparando para el futuro, te estás enfrentando a diferentes tipos de dispositivos que van a venir al mercado, que ya están cerca, ¿eh? Ya, entonces, por ejemplo, dice: señorita, hágase cargo usted del tomógrafo, ¿de acuerdo? Entonces, usted acá va a estar las 8 horas y aquí usted va a ser responsable del tomógrafo. Viene el doctor, le dice: por favor, hazme las coordenadas del corazón. Queremos sacar... hacer una tomografía directamente a lo que es al corazón o los pulmones, porque el paciente no encontramos exactamente dónde está el problema, ¿no? Entonces el tomógrafo lo va a hacer. Tú tienes que programarlo, ¿no? El doctor no lo va a hacer, la enfermera tampoco, ¿no? Entonces te van a decir que lo hagas, ¿de acuerdo? Ahora bien, es muy bien remunerado el momento que ustedes van a estar aprendiendo. Decimos entonces que los periféricos están compuestas por 3 partes, ¿no? Una de ellas es los dispositivos periféricos de entrada, que tenemos el ratón, el micrófono, el escáner, el teclado, la webcam y el joystick. Ya debe quedar bien claro. Y los dispositivos de salida: altavoces, sintetizador de voz, monitor, plotter e impresora, ¿no? Entonces tú dirás: profesor, ¿y un tomógrafo computarizado 100%? ¿Tendrá también entrada, salida y mixto? También va a tener, porque obligado va a tener un disco duro,
obligado va a tener un mouse, obligado va a tener un teclado, ¿ok? Obligado va a tener también lo que es una pantalla táctil, a lo mejor lo tiene por ahí. Y también tiene de salida, ¿cierto? Por ejemplo, van a imprimir diferentes tipos de reportes que te da el tomógrafo, ¿no? Y el doctor está en el monitor revisando, observando y chequeando la información que se está realizando en esta parte. Por eso es muy importante, chicos, que ustedes entiendan el concepto de periférico, de entrada, salida y mixto. Bien, también está dentro de la tarea el día de hoy, ¿de acuerdo? La tarea individual que ustedes van a ver. Ahora vamos a ver un video de los dispositivos mixtos. Veamos. En este video estudiaremos qué es un periférico mixto, cuáles son los periféricos mixtos más conocidos y sus características principales. Los periféricos mixtos permiten enviar información al ordenador, pero también permiten recibirla desde el ordenador. Como su nombre lo indica, los dispositivos de entrada y salida son capaces de enviar los datos a un ordenador y recibir datos desde un ordenador. Son dispositivos mixtos los que permiten tanto la entrada como la salida de datos desde o hacia el microprocesador. Algunos dispositivos mixtos más conocidos son el módem. Es un modulador y demodulador de señal, o sea, codifica y decodifica datos en una conexión. Cuando recibe datos de una red de ordenadores, los codifica antes de ingresarlos en el ordenador para que éste los pueda entender. Cuando envía los datos por la red, los decodifica para que sean datos válidos para enviar por la red. Debemos saber que los datos viajan por la red en forma de señales diferentes a las señales que puede reconocer el ordenador. Se comporta como un periférico de entrada a la hora de recibir archivos del exterior y de salida cuando se envían desde la computadora. La palabra módem deriva de su operación como modulador y demodulador de señal. Los datos viajan codificados y el módem se encarga de traducirlos. El módem puede ser tanto interno como externo. Un router es un dispositivo que envía o recibe datos en forma de paquetes por una red de ordenadores, por ejemplo, por internet. Se encarga de dirigir los datos por la red, por dónde y a dónde tiene que ir ese dato. Conecta el ordenador con la red de ordenadores. Hoy en día, muchos routers ya tienen incorporado el módem. ¿Cuál es la diferencia entre un módem y un router? Tengamos presente que son dispositivos que nos permiten conectarnos a Internet y optimizar la calidad de navegación. Un módem es un dispositivo que nos permite conectarnos a Internet. Técnicamente es un aparato que convierte señales digitales en analógicas o viceversa, con la finalidad de transmitirlas a través de la línea telefónica, cable coaxial, fibra óptica o microondas. El router es un dispositivo encargado de distribuir la señal de Internet entre todos los equipos conectados a una red. El router no se encarga de interpretar la señal, sino que la expande y distribuye. Su función es establecer qué ruta se asignará a cada paquete de datos dentro de una red local. Las pantallas táctiles son sensibles a la presión. Un usuario interactúa con el ordenador tocando imágenes o palabras en la pantalla, siendo usada como un periférico de entrada de datos, pero lógicamente los datos que vemos en pantalla son datos recogidos del ordenador. Por eso también son periféricos de salida. Los cascos de realidad virtual, muy utilizados en videojuegos, recogen datos del ordenador para mostrárselos al usuario, y cuando el usuario hace un movimiento, este movimiento lo recoge el ordenador para usarlo en el juego. Dentro de este tipo entrarían también las llamadas gafas holográficas. Estos dispositivos de visualización similar a un casco
que permite reproducir imágenes creadas por el ordenador sobre una pantalla muy cerca a los ojos o proyectando la imagen directamente sobre la retina del ojo. En este segundo caso, el casco de realidad virtual recibe el nombre de monitor virtual de retina. Debido a su proximidad con los ojos, el casco de realidad virtual consigue que las imágenes visualizadas resulten mucho mayor a la percibida por las pantallas normales y permite incluir y englobar todo el campo de visión del usuario. El casco sigue los movimientos del usuario, consiguiendo así que éste se sienta integrado a los ambientes creados por el ordenador. Las impresoras multifunción son dispositivos que permiten sacar en papel un documento del ordenador, pero a su vez vienen provistos de escáner para introducir información al mismo. Una impresora multifunción o dispositivo multifunción es un periférico que se conecta a la computadora y que posee las siguientes funciones dentro de un único bloque físico: impresora, escáner, fotocopiadora, ampliando o reduciendo el original, el papel o el fax. En cuanto a los sistemas de backup, existen diversos dispositivos que se utilizan para hacer copias de seguridad, también llamadas backup, que evitan la pérdida de información. Todos ellos permiten grabar datos en algún medio, ya sea cinta magnética, discos ópticos y magnéticos, entre otras opciones. A su vez, de allí se pueden obtener la información cuando sea necesaria. Estos son algunos periféricos mixtos más conocidos y sus características principales. Muy bien. Habíamos visto entonces ya algunos dispositivos periféricos mixtos, como también la impresora, pero habíamos visto también algo muy interesante, ¿no? Aquello que se pone en la cabeza, en los ojitos, ¿de acuerdo? Nos comentan, hemos leído por aquí un paper, ¿no?, de investigación, que en el futuro, ¿no? Ustedes saben que el futuro puede ser mañana, ¿no?, o pasado mañana, ¿de acuerdo? A 3 días, a 4 días, o a 1 año, o a 5 años, ¿ok? Entonces no sabemos. Ustedes mejor que yo han vivido, ¿no? Yo también lo he vivido en mi época, cuántas veces han cambiado los programas, los sistemas, las computadoras que eran antes inmensas, 310 metros cuadrados una computadora, ahora lo tenemos en la mano, ¿no? Y es 1.000.000 de veces más potente. Entonces también así nos comentan que los celulares ya están en su final, ya prácticamente la gente ya no va a utilizar lo que son celulares, ¿no? Entonces, pero dirá el profesor, ¿qué vamos a usar entonces? Vamos a usar lentes, ¿de acuerdo? Lentes, ¿no? Y ya se están haciendo las pruebas, ¿ah? Se están haciendo las pruebas. Entonces tú dices, con tus lentes, a través de tu retina, tú le hablas a tu lente y le dices, abre Word, escribe tal cosa, y lo escribe automáticamente, ¿no? Como se hace con un ordenador hoy en día. Pero dicen que los lentes es el futuro, ¿no? Otros dicen que también nos van a poder implantar un microchip, ¿no? Aquellas personas que decían, oh, pero ¿qué no van a poner un microchip en el cuerpo, ¿no? Y definitivamente, pues, eso es lo que va a suceder más adelante. Bien, chicos, vamos a ir viendo entonces las impresoras, ¿no? Entonces la impresora también es un dispositivo de salida. Lo que te voy a mostrar es cómo funciona la parte interna de una impresora. Ya, la parte así, la parte adentro, como que nos convertimos en una hormiga y vamos a mirar así exactamente cómo es que funciona la impresora, que es un dispositivo periférico netamente de salida. Veamos este primer video de varios. Tipos de impresoras más utilizadas. Usted se encuentra laborando en una oficina y la impresora ha dejado de imprimir correctamente. Es el momento de reemplazar el consumible para que pueda operar nuevamente con normalidad.
Para ello, necesita saber con qué tipo de impresora está efectuando su trabajo. A las impresoras se requiere que le estemos renovando el consumible cuando se termina, para que pueda funcionar adecuadamente. Entendamos por consumible la tinta o aditamento para marcar la impresión. Los tipos de impresoras más comunes en el ámbito doméstico y laboral son impresoras de inyección de tinta, impresoras láser, impresoras térmicas, impresoras de matriz de puntos, plotters e impresoras 3D. Las impresoras que se han vuelto más populares son las de inyección de tinta, debido a su bajo precio y operatividad. Utilizan como consumibles cartuchos de tinta o sistemas de tinta continua. Generalmente los colores de tinta que se utilizan son negro, magenta, cian y amarillo. Para este tipo de impresora, entonces el consumible lo podemos adquirir como cartuchos de tinta originales, cartuchos rellenables, o si utilizamos un sistema de tinta continua, adquirir los litros de tinta de cada color, dependiendo el volumen de impresión en nuestra casa u oficina. Las impresoras láser son utilizadas en las oficinas que manejan un gran volumen de trabajo, debido a la rapidez con que pueden imprimir un alto número de páginas por minuto. Las existen en únicamente color negro y a colores. Este tipo de impresoras utilizan como consumible un dispositivo llamado tóner. Las impresoras térmicas generalmente son utilizadas para expedir un comprobante, boleto o ticket de venta en tiendas o empresas que brindan un servicio. Utilizan como consumible un papel especial llamado térmico, que viene en rollos de diferentes anchos. La impresión no es muy duradera y en los lugares donde hace mucho calor se desvanece rápidamente. Las impresoras de matriz de puntos funcionan de forma parecida a como lo hacían las antiguas máquinas de escribir. Un cabezal con agujas golpea la cinta para imprimir los caracteres en el papel. Son muy lentas comparadas con los otros tipos de impresoras y se utilizan generalmente en las oficinas gubernamentales debido a que pueden utilizar papel continuo con varias copias al carbón. Así entonces, si necesitamos cambiar el consumible, debemos adquirir una cinta entintada que viene confinada en un cartucho. Los plotters son impresoras de gran tamaño que pueden hacer impresiones gigantescas, como planos arquitectónicos, pósters y publicidad para las empresas, y pueden utilizar diferentes tipos de papel o lonas flexibles. Los consumibles son litros de tinta de diferente color y materiales diversos que recibirán la impresión. Las impresoras 3D sirven para crear o imprimir objetos en tercera dimensión, utilizadas en el modelismo o fabricación de piezas específicas de difícil adquisición. Las más comunes son las que utilizan como consumibles rollos de filamentos de plástico de diferente color, pero también existen algunas que imprimen sustancias comestibles o incluso que imprimen tejidos biológicos. De tal forma que si usted está trabajando con una impresora de inyección de tinta, deberá cambiarle los cartuchos o suministrar más tinta al sistema. Si lo hace con una impresora láser, deberá cambiarle el tóner. Si es una impresora térmica, le cambiará el rollo de papel térmico. Si es un plotter, suministrará tintas de colores. Si es una impresora de matriz de puntos, le cambiará la cinta. Y si es una impresora 3D, deberá cambiarle los rollos de plástico, el betún del pastel o los componentes biológicos en su caso. Espero que te haya gustado este video, dale like y suscríbete. ¡Hasta luego! Muy bien. Hemos visto los consumibles de los tipos de impresoras, ¿de acuerdo? Bien, la impresora matricial, ¿no? Tenemos la inyección de tinta, láser, tiqueteras y las impresoras 3D. Estas impresoras 3D es la que nos conviene en estos momentos entender un poquito más porque
estas son las que ya se están utilizando en diferentes tipos de hospitales, ¿de acuerdo? De tal manera que estas impresoras están haciendo algunos dispositivos, no para las personas, como por ejemplo cuando te falla un poco lo que es el oído, entonces te van a hacer, no un hueso para el oído, sino te van a hacer todo auricular, ¿de acuerdo? Con la anatomía, ¿ya? De lo que es tu oído. Recuerda que todos los oídos son diferentes, ¿no? En la parte interna. Entonces, por ahí, la impresora láser, la impresora de 3D, lo que va a utilizar es justamente para poderlo hacer. Ya lo estamos viendo en las propagandas de televisión, ¿de acuerdo? Bien, y las tiqueteras, ¿no? Las tiqueteras o también las láser son impresoras que cuando ahora acostumbramos a pagar, de acuerdo con nuestra tarjeta, nos dan nuestro voucher, ¿cierto? Entonces también cuando te dan una cita, te dan también una tiquetera con un voucher. Listo. Ahora la matricial, entonces ya saben que su consumible es de tinta, pueden ser monocromáticas y a color, y el tamaño es A4. ¿No? Se ve muy poco ahora, se ve muy poco, pero todavía se está utilizando. También existía la impresora de inyección de tinta, ¿no? Hasta ahora todavía existe esta inyección de tinta. Vamos a ver el segundo video de las impresoras. Ahora nos vamos a meter como si fueran unos bichitos, ¿ya? Dentro de la impresora para ver cómo funciona por dentro. ¿Qué es la impresión 3D? Fabricar desde comida hasta un puente ya es posible con ella. Entérate hoy en Tecnonauta cómo funcionan las impresoras 3D que ya se encuentran disponibles en el mercado. ¡Comenzamos! Vamos a empezar explicando qué es la impresión en 3 dimensiones, que no es otra cosa que la reproducción de objetos con volumen a partir de un prototipo diseñado por ordenador. Para que os hagáis una idea, podríamos crear desde un tornillo hasta un edificio, y para ello simplemente tendremos que diseñar en 3D el objeto que queramos crear e imprimirlo. Ahora que ya sabéis en qué consiste la impresión en 3D, vamos a explicaros los dos tipos de impresión más utilizados y cómo funcionan. Por un lado están las impresoras que fabrican objetos tridimensionales mediante la superposición de capas de materiales, como plásticos o resinas. Estos materiales se van uniendo formando pequeñas capas una encima de otra, dando como resultado final un objeto en 3 dimensiones. La verdad es que el proceso es similar al de la construcción de cualquier edificio. Se va levantando hileras de ladrillos hasta que se finaliza la construcción. Bueno, pues esto es igual, solo que en este caso no colocaremos ladrillos, sino que serán capas de plástico o resina las que terminen dando forma al objeto. Una cosa curiosa, también será posible de esta forma crear figuras comestibles. Aunque bueno, llegado el momento, en vez de utilizar resina, se insertaría, por ejemplo, chocolate. Chocolate. Bueno, por otro lado, tenemos las impresoras que utilizan el método de impresión por inyección. En este caso, se coloca una capa de polvo muy fina a la que un cartucho parecido al de las impresoras tradicionales inyecta un pegamento para fijar la parte que queremos que quede sólida. Así, a la primera capa se le añadirá otra con la que se llevará a cabo el mismo procedimiento y así sucesivamente. Para finalizar tendremos que eliminar el polvo restante que no haya quedado fijado. Ya os hemos explicado qué es la impresión 3D y qué tipos de impresoras existen. Vamos ahora a hablar de cuál será su utilidad en la actualidad y en un futuro cercano. Ante todo, es importante recordar que en sus inicios, hace más de una década, las impresoras 3D se utilizaban para crear prototipos, pues para ingeniería, para el diseño industrial y para la arquitectura. Pues bien, en la actualidad se han expandido muchísimo, llegando a crear objetos tan cotidianos como una silla, una mesa o una lámpara, por ejemplo. Y no solo eso, sino que ya hay quien especula con la posibilidad de crear hasta puentes y edificios. Además, también se empiezan a utilizar en otras disciplinas como, por ejemplo, la ortopedia o incluso la moda. De hecho, su uso en la moda puede resultar revolucionario porque puedes hacer que el producto se adapte a ti y no a la inversa, como suele ser lo habitual. Tú imagínate que quisieras comprarte un zapato pero tuvieras miedo de que no encajara con tu pie. Pues en este caso bastaría con escanear tu pie y registrar su forma para luego adaptar el diseño del zapato a tu pie. Después solo quedaría imprimirlo y listo. Otra utilidad que ya podemos encontrar en otras tiendas especializadas es la de crearte tu propio mini yo. Sí, como lo oyes.
Al igual que con el zapato, tan solo es necesario realizar un escáner completo para poder imprimir una pequeña figura con tu forma. Pero si lo que hacen estas impresoras 3D en el presente es impresionante, más asombroso aún es lo que podrán hacer en el futuro. Cada vez se habla más de las bioimpresoras, que serían capaces de crear órganos humanos, tejidos e incluso hamburguesas. Para poder hacerlo, la impresora utilizaría células madre como material de impresión. Sin lugar a dudas, hemos podido ver algunos de los usos asombrosos de estas impresoras. Pero eso no es todo, ya que incluso se dice que podrían replicar partes de las propias impresoras. Y lo más sorprendente es que podremos fabricar lo que queramos, lo que sea. ¿Tú te imaginas descargarte la plantilla de una taza en 3D y poder imprimirla? La verdad es que con estas impresoras los únicos límites están marcados por nuestra propia imaginación. Seguro que muchos ya estáis pensando en vuestra propia pala de pádel o vuestra propia silla, pero os preguntaréis, ¿cuánto cuestan? Pues por ahora, este es el principal inconveniente a la hora de comercializarlo, aunque sus precios han bajado respecto a las primeras impresoras 3D que tenían un valor entre 100.000 y 500.000 dólares. Actualmente ya podemos encontrar modelos más económicos como los que nos ofrece por ejemplo Z-Printer, que sus precios oscilan entre los 15.000 y los 25.000 dólares en su versión en color. De todos modos, sigue siendo un coste bastante elevado para todos, y por eso, precisamente, han salido al mercado algunos modelos que vienen por piezas, lo que nos obliga a montarla por nuestra propia cuenta. Eso y una peor calidad hacen bajar el precio un montón, podría costarnos unos 500 dólares. Podéis ampliar toda la información a través del link que os adjuntamos en la descripción del vídeo y ya de paso, contestarnos a la pregunta de esta semana. ¿Creéis que las impresoras 3D tienen futuro a nivel doméstico o que se quedarán en un uso exclusivo para empresas? Para manteneros informados de todo, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y visitar nuestros perfiles de Facebook y Twitter. ¡Hasta el próximo vídeo! Muy bien, seguimos entonces con los diferentes tipos de impresoras, ¿no? Por ejemplo, la impresora láser, ¿de acuerdo? Es una impresora que también es a color y su consumible es lo que se llama el tóner. Aquí tenemos un esquema, pero queremos verlo por dentro, cómo es que funcionan estas impresoras, ¿de acuerdo? Para esto entonces vamos a ver aquí que tenemos la famosa impresora tiquetera, ¿no? Que es lo que nosotros ahora acostumbramos a ver cuando vamos a algún centro comercial y pagamos con nuestro celular. Entonces también en el hospital, también cuando te dan una cita, también entonces te dan con este tipo de impresora que vemos en la parte inferior. ¿No? Y si vamos a hacer pago, algún pago también lo hacemos con este sistema. Entonces, como ustedes se dan cuenta, todo ha ido cambiando, ¿eh? Y tenemos que estar preparados para lo que se viene. Y no solamente lo que ya se vino, ¿no? Lo que es la impresora 3D y su consumible, mira, es un hilo de plástico que va a formar, y dicen que están haciendo ya modelos de órganos con este sistema. Veamos entonces cómo es que funcionan estos tipos de impresoras en la parte ya de su funcionamiento interno en 3D. Hola, en este video les hablaré sobre los tipos de impresoras, las cuales son láser y de inyección de tinta. También les hablaré un poco acerca de las impresoras térmicas, la tinta es puesta en un sistema de entrega. En primer lugar pasa a un tanque primario. Mediante una pipa es sacado del tanque primario y por una acción peristáltica del rotor es transportado hacia la siguiente etapa. La tinta continúa su viaje y pasa a través de un filtro que atrapa cualquier contaminante. Pasa a la sección umbilical, la cual conecta el sistema de alimentación estacionaria al lanzador y es bombeado al segundo tanque, donde el nivel de tinta se controla cuidadosamente con un sistema de nivel de flujo.
De aquí la tinta es alimentada a través de la entrada del cabezal de impresión y en un colector, sección que canaliza el fluido de tinta en una serie de cámaras individuales. Las cámaras de tinta colapsan girando, forzando a gotas diminutas a salir a través del orificio hacia el substrato. Una vez en el substrato, es aplicado calor, el cual evaporiza todos los solventes aplicados en las gotas de tinta y finaliza el proceso de impresión. A continuación veremos el proceso de la impresora láser. El rodillo de carga principal o PCR gira junto al tambor o PC y le aplica una carga negativa al tambor, que lo prepara para el proceso de imagen. El tambor se expone al láser, que pone la imagen. Esta zona está cargada de forma más positiva que las partes no expuestas al láser. El tóner es agitado en la tolva. El rodillo de alimentación recorta el tóner, moviéndolo a la superficie del rodillo revelador. Luego la cuchilla dosificadora lo nivela a la altura precisa. Mientras el tóner se traslada de un componente a otro, una carga negativa es desarrollada, la cual es atraída por la imagen con la carga más positivamente que el tambor. El tóner es transferido a la cinta de transferencia intermedia. Este proceso ocurre dentro de los 4 cartuchos de color en todas las impresoras láser. El tóner en la cinta o correa intermedia de transferencia es transferido entonces al papel. El papel con el tóner es pasado a través del dispositivo de fusión, en el que se pule y se fusiona con el papel. El tóner sobrante es removido y depositado en la tolva de residuos por la navaja limpiadora. La imagen latente es borrada por el PCR y cualquier exceso de tóner es removido de la superficie del rodillo revelador por el rodillo alimentador y devuelto a la tolva de tóner. Es así como el proceso de impresión termina. La impresión térmica es comúnmente usada a la hora de imprimir los tickets en las compras. La impresión térmica directa se realiza mediante la aplicación de calor a los cabezales de la impresora. Estos se ponen en contacto con la superficie de impresión que debe ser sensible al calor. De este modo, la superficie de impresión que contacta con los cabezales se vuelve más oscura, obteniendo así la impresión. Muy bien, chicos, hemos terminado el día de hoy con esta parte de los dispositivos, el hardware, el software, de acuerdo lo que es los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida, los dispositivos mixtos y lo que es el tiempo para la impresora. Esta actividad propuesta que ustedes ven aquí es para cuando estamos nosotros en modo presencial. Hoy entonces hemos aprendido estos componentes fundamentales. Lo vamos a ir repasando porque hay un trabajo
que ustedes lo van a hacer de manera individual. Recuerden que el día de hoy también ustedes tienen que formar su grupo y le tienen que poner un nombre. Al momento que ustedes suban, ¿de acuerdo? Su trabajo de manera individual, deben poner el nombre del grupo y los integrantes, ¿no? También el nombre de ustedes, quiénes son los que están dentro de su grupo, y ustedes también no se olviden de poner lo que es su nombre. Ya, entonces los nombres de los grupos tienen que ser un nombre referido, ¿de acuerdo?, a lo que es un ambiente, ¿de acuerdo?, un ambiente de enfermería o un ambiente médico, ¿de acuerdo? Muy bien. Las consultas, algunas consultas que ustedes puedan tener, las pueden por el micro o también en el chat, ¿ya? Entonces, para que quede registrada y yo les voy respondiendo a cada uno de ustedes al momento que estoy leyendo. Recuerda que todo trabajo siempre debe tener una referencia bibliográfica. No se vayan a olvidar esto. Entonces, aquí tenemos lo que es nuestra bibliografía o nuestra referencia, de donde salió toda la información. Bien, entonces vamos a ver lo que es ya este trabajo que yo les voy a poner dentro del aula virtual. Bien chicos, aquí hemos terminado nuestra clase teórica el día de hoy.